Hoy vamos a seguir viendo el análisis de costos y vamos a ver un panorama de cómo se analiza la mano de obra para que se tenga una noción global de este análisis. Bueno, sintéticamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta para analizar la mano de obra? Que pueden ser, en general, se pueden considerar por hora o por día, o sea, por jornada. Y pueden usarse, en general, tres sistemas de contratación. Uno de ellos es el contrato. Entonces, la mano de obra, se establece un contrato y la mano de obra se ejecuta por un precio determinado, muchas veces en un determinado tiempo. El segundo sistema es por destajo, o sea que a medida se paga proporcionalmente con el trabajo ejecutado, ¿sí? O sea, se establece un precio unitario por cada trabajo, ¿sí? Y posteriormente se va liquidando de acuerdo a la medición de las cantidades realizadas o ejecutadas. Y por último, tenemos el tema de jornal, o sea, se paga por una jornada laboral de 8 horas y, bueno, siempre se tiene en cuenta que es la hora de trabajo y esto está totalmente independizado de la tarea ejecutada. En general, este es el sistema de contratación de las empresas, ¿sí? Entonces, hablamos de ciertos elementos acá como la tarea ejecutada, o sea, tendremos que prever el pago se hace de acuerdo a no una cantidad determinada de piezas, sino al día, ¿sí? O sea, acá habrá que tener en cuenta la productividad. El sistema de contrato por destajo puede ser utilizado de distintas formas en la construcción, ¿no? Generalmente hay contratos cuando sobre todo las empresas no pueden tener todos los gremios, entonces gremios muy especializados generalmente se realiza un contrato. Hablo de plomeros, electricistas, gasistas, aire acondicionado, ¿sí? El jornal es más común para la parte de la albañilería, luego otros posibles gremios. Por destajo, generalmente los colocadores muchas veces están asociados a la cantidad de metros, lógicamente cobran más por unidad de medida, pero bueno, cobran más pero producen más también. Después habría que tener en cuenta que no se hagan mal los trabajos, ¿sí? Y como dice acá, la mano de obra tercerizada, o sea, generalmente cuando tomamos esa por una forma de tercera fase, o sea, sería el caso de las empresas que contratan, ¿sí? O sea, hacen el trabajo por contrato, toman a los gremios por contrato. Bueno, esta es la convención, ¿sí? Se establece por una convención nacional cómo está regulada la mano de obra, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta algo muy importante, por eso lo subrayo. Para cuantificar el costo total de la mano de obra, ¿sí? Es muy distinto el costo para la empresa que la cantidad que el operario recibe de sueldo, ¿sí? Es decir, que podemos decir que el costo es superior al precio, ¿sí? Entonces, un operario recibe lo que se llama salario de bolsillo, ¿sí? Que es el costo total de su mano de obra, pero el resto va a tener que ser depositado o tenido en cuenta y son las llamadas cargas sociales, que van a ser de gran incidencia sobre este salario de bolsillo. Elemento que no percibe el operario, pero va a haber que tenerlo en cuenta en los costos. Y esto hace que, si hacemos un análisis, que lo vamos a demostrar para que ustedes tengan una idea,
En este momento, de acuerdo a tablas que hay, donde interviene la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, de nuestro presupuesto va a haber una incidencia del 115,48%, ¿sí?, sobre la diferencia entre el salario que cobra el obrero y el costo total de la mano de obra. O sea que el costo final de la mano de obra hay que incrementar ese porcentaje, este porcentaje, a la remuneración bruta, o sea, el salario de bolsillo percibido por el empleado. Entonces, nosotros, bueno, ahora vamos a mostrar los distintos detalles, ¿sí? Pero vemos que duplica, esto significa duplicar el salario que cobra de bolsillo el operario, ¿sí? Entonces, es algo que lo tenemos que tener muy en cuenta para analizar costos. Nosotros no vamos a ser tan finitos en el análisis de costos, pero ustedes tienen que tener una idea detallada, ¿sí?, profesionalmente, por lo menos cómo se maneja el tema de los costos en una empresa. Es una especialidad desde ya. Entonces, esos famosos aportes sociales, ¿sí?, que representan el 115% más, ¿cómo se generan? Estos hay directos, ¿sí?, como lo que se abona al operario por el sueldo anual complementario, ¿sí? En el año hay un sueldo más, o sea que una persona trabaja 12 meses y un mes 13 es el que se le asigna como sueldo anual complementario, que se paga en 2 veces, a mitad de año y a fin de año. La asignación también por vestimenta y algún otro premio que puede haber. Después hay aportes indirectos, ¿sí?, que inciden sobre la mano de obra, como aportes para la jubilación, las obras sociales, seguros, ¿sí?, y el Fondo Nacional de Empleo. Esto es una particularidad de la construcción, o sea que todos los meses se le va haciendo un aporte para el momento en que puede ser desempleada la persona, bueno, a través de, bueno, hoy de una tarjeta, pero antiguamente de una libreta de aportes. Eso después es un fondo que va a utilizar el desempleado para cobrar en los momentos que no tenga trabajo. La construcción es algo muy particular, no se puede comparar con la industria, que tiene un sistema de producción continuo todo el año. Hay empresas que están todo el año trabajando y por suerte es más seguro el empleo. La construcción, las empresas van a tener más o menos trabajos o periodos de muy poco trabajo, entonces de esa forma van aumentando o disminuyendo el empleo de operarios. Entonces, y después hay algunos jornales sin contraprestación, es decir, que, por ejemplo, las vacaciones que van a tener relación con la antigüedad del personal, partirán de 7 días el primer año, así va a ir incrementándose hasta un máximo, creo que en este momento, de 30 o 40 días como máximo, ¿sí? Feriados que hay que pagar, licencias por enfermedad serán cubiertas, o licencias especiales, puede ser por maternidad o donar sangre, o bueno, distintas licencias que están establecidas en esa convención colectiva. Bueno, entonces, nosotros todos estos aportes, ¿sí?, representan un porcentaje, no son fijos, representan un porcentaje sobre el jornal básico del empleado, ¿sí?, que está asociado a la cantidad de obras, de horas que trabaje, ¿sí? Más trabaja, más va a ser su aporte, ¿sí? No es un monto fijo, ¿sí? Entonces, y otra cosa que debemos saber, que bueno, en general la especificación de categorías son 4. Esto está perfectamente reglamentado, que hace un oficial especializado, un oficial, un medio oficial y un ayudante, ¿sí? En la construcción
se tiene muy poco en cuenta y un ayudante que está un tiempo en una obra automáticamente piensa que es oficial, y no hay un salto muy claro entre las partes. Entonces, esto está especificado qué debe saber exactamente un oficial para considerarse oficial, ¿sí? Si no tiene esas condiciones va a ser medio oficial, y si no tiene esas condiciones va a tener que empezar de ayudante, ¿sí? Entonces esto va a estar asociado con el costo de la hora de construcción, ¿sí? Que se va a analizar con respecto al análisis de la mano de obra. El juego entre cuántos oficiales necesito y cuántos ayudantes, bueno, si estuviéramos en clase haríamos alguna práctica, pero por ahora se las voy a decir. O sea, si alguno está en la construcción lo sabe, ¿sí? Si estuviéramos en planta baja con un oficial y más de un ayudante, es muy probable y muy cercana el pastón de mezcla, si estuviera revocando, por ejemplo, ahí habría una muy mala relación, porque los ayudantes estarían en espacios vacíos, porque el oficial no daría abasto, ¿sí? Y entonces tendría ayudantes de más. O sea, si eso está mal organizada la cuadrilla, va a generar un tremendo costo de obra innecesario. Al revés, si una persona, el oficial, está trabajando en un nivel superior, en andamios, ahí sí se justifica más ayudantes. ¿Por qué? Porque el traslado de la mezcla va a llevar un tiempo, el que la prepara, el que la sube, ¿correcto? Y entonces quizás se justifica un oficial y dos ayudantes, ¿sí? Es un ejemplo muy sencillo, pero este es un arte de armar las cuadrillas para que sean lo más productivas posibles, ¿no? Y bueno, desde ya está el rol del capataz, cosa que se ha ido perdiendo en la construcción. El capataz en general muchas veces se confunde que es un oficial que también trabaja a la par y controla, pero si trabaja no puede controlar. Entonces en obras importantes seguro se tiene en cuenta un capataz, pero en obras pequeñas, si el capataz a su vez controla, no cumple bien sus tareas, pero el capataz es un poco el que tendría que organizar. En realidad no tendría que trabajar, sino que tendría que ser realmente de controlador o de capataz. Pero eso se fue perdiendo en nuestro país. Entonces las cuadrillas muchas veces tienen un oficial a cargo que a su vez trata de controlar al resto de la cuadrilla, ¿sí? Por lo menos en obras pequeñas eso se sucede seguro. Bueno, entonces ahora vamos a ver una tabla, vamos a ver un par de tablas para que ustedes tengan la noción. Esta está generada por la Unión Obrera de la Construcción, ¿sí? Y el cálculo de incidencia de las cargas sociales. Ahí aparece el porcentaje y acá pueden tener una idea del 100% efectivamente de horas trabajadas, que representarían los 100 pesos, el salario de bolsillo, el 100%, ¿sí? Va a estar incrementado en esta serie de rubros, ¿sí? Asistencia perfecta, generado por tiempos no trabajados, causas climáticas, indemnizaciones, ¿sí? Asignaciones por vestimenta, son todos costos que una empresa va a tener en cuenta para analizar sus costos. Y por último, la indemnización o el fondo de cese laboral, ¿sí? Bueno, en caso de indemnización por fallecimiento, o un fondo de cese laboral que lógicamente se va configurando como para que la persona, cuando pueda quedar desocupada, va a utilizar este fondo para seguir viviendo. Todo esto casi ya hace un 68% más, ¿sí? Más otros elementos contributivos como la aseguradora de riesgo de trabajo o las contribuciones patronales y seguro de vida, ¿sí? Terminan redondeando esto en 215,48%, es decir, un 115% más. O sea que si yo cobro 100 pesos, para la empresa le va a significar 115,48. Creo que es claro el ejemplo, ¿sí?
Bueno, fíjense que acá habla de un modelo, se tomó base en diciembre del 2014, base 100, y de ahí esto es son índices para tomar de base con respecto a cómo va modificándose las escalas salariales. Por eso hay estos modelos, siempre tienen un índice base y de ahí uno va estableciendo cómo va subiendo mes a mes el costo de la mano de obra. Bueno, esto es simplemente indicativo. Se refiere a estas notas que están acá, ¿sí? Como por ejemplo, cómo es la incidencia del RT, ¿sí? O reformas tributarias que se han generado posteriormente, o cómo se pagan las indemnizaciones por causas climáticas, donde hay jurisprudencia que dice que no origina otras cargas sociales. Pero bueno, esos son puntos simplemente aclaratorios. Entonces, llegamos a esta conclusión que es muy importante. Quiero que simplemente que le fijen bien ese concepto, que representa, o sea, lo que se paga entre lo que recibe el trabajador y el costo de la empresa es más de un 100% en el costo de la mano de obra. Estos porcentajes, lógicamente, van cambiando por las políticas laborales, suben, bajan, así que siempre hay que estar atento a las modificaciones. La liquidación de sueldos es una especialidad, cada vez es muy compleja en Argentina y habla de un alto costo del empleado, porque fíjese que al bolsillo del trabajador va 10 pesos y el resto lo consume en una serie de cosas que no sé si le brindan realmente un servicio como para cubrir ese 115% más. Entonces, también podemos ver, de acuerdo a esas 4 categorías, cómo se consideran. Hay un mapa de la Argentina, estas provincias, ¿sí? Están en la primera zona. Ahora vamos a tener una tablita con costos por hora y van a ver que, bueno, lógicamente está la zona 1, la 2, la 3 y la más austral. Se supone que cuanto más al sur, mayor tiene que ser el costo horario por la incidencia del costo de vida que tienen esas zonas, ¿sí? Entonces, la Argentina se divide en 4 escalas salariales. Si ustedes toman esto, tomado también de la UOCRA, fuente febrero del 2020, fíjense, acá están 4 categorías. Bueno, aclarando que el sereno no es por hora, sino el costo final del sueldo. Esto siempre estamos hablando de básicos, ¿sí? Esto se irá incrementando de acuerdo a la antigüedad, premios, etc. Pero fíjese que en la zona A, que es la primera zona que incluye Buenos Aires específicamente, estamos hablando de 205,45 la hora oficial, oficial especializado, y en la zona austral estamos viendo que se duplica el adicional. Lógicamente estos son los salarios básicos, Sobre estos valores va a haber que aplicar el tema de las cargas, ¿sí? O sea que acá tienen las 4 zonas para tener una idea de cómo en esta escalita va subiendo, ¿sí? De acuerdo a la zona que se ubica en el país. Bueno, gracias a un alumno he tenido el modelo de recibo actual, ¿sí? O sea, donde está, la empresa que contrata, el quit de la empresa que contrata, el nombre del trabajador, ¿sí? Su quit, clave única laboral que tiene cada empleado de la construcción, ¿sí? La fecha de ingreso, ¿sí? La remuneración. Esto corresponde a la segunda quincena de julio del 2020, ¿sí? Y acá está la categoría. En este caso es albañil ayudante. O sea que es un albañil ayudante. Después hay otra serie de convenios específicos, los convenios de sindicatos de revestimiento y otros sindicatos que hay. Pero bueno, yo me centro en el más común, que es el de albañilería. Y ahí están los distintos agregados, acá hay un incremento solidario
estamos en una época particular, bueno, se incrementa el costo, ¿sí? Seguros de vida, las distintas leyes que van a regular hasta que acá cobra el salario, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que la antigüedad son de 7 años y esta es la obra social de la UOCRA, OSPECOM, es la obra social de la industria de la construcción. Y por último, bueno, el banco donde se le deposita el dinero en la fecha y la firma del empleador, ¿correcto? Este es el recibo oficial para una primera quincena que tiene un trabajador de la construcción según la especialidad. Entonces, bueno, acá simplemente para que tengan una idea, distintas leyes, esto puede ir cambiando, por eso lo pongo a título muy general, distintas leyes que van a estar fijas en ese recibo, como la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales y Jubilados, las obras sociales, el registro que tiene específicamente la industria de la construcción, la necesidad de libretas de aporte, ¿sí? Como instrumento obligatorio, y el fondo de cese laboral, ¿sí? Que es para la industria de la construcción de todo el país y que integra ese aporte obligatorio a cargo del empleador, ¿sí? Que debe ser mensual, ¿no es cierto? Y desde el comienzo de la relación laboral. No me voy a detener, bueno, el trabajo en negro en la Argentina es muy grande y bueno, eso lamentablemente con estos costos de la mano de obra va a ser imposible que se pueda corregir de alguna forma, pero lo ideal sería que cada trabajador pudiera cubrir todos estos servicios, ¿sí? Porque el día que se jubile o tenga alguna necesidad de servicio social, lo correcto es que pudiera cubrir todas estas necesidades, ¿no? Bueno, para terminar, quiero hacer una salvedad. Este tema de análisis es muy largo y complejo, pero por lo menos para tener una idea, que a veces le sirve al mismo alumno que trabaja por su cuenta y que a veces no toma idea de cómo generar la cotización de su mano de obra. Me ha pasado en infinidad en estos años que doy docencia. Y hablaríamos del trabajador autónomo, ¿sí? Un trabajador que trabaja por sí mismo y entonces también tiene que calcular su costo de la mano de obra, ¿sí? Entonces es interesante ver esto. El caso en particular de 2020 es un año bisiesto, son 366 días, tiene el año según calendario. Esto está sacado de un calendario que está por internet, ¿sí? De los cuales se establecen que hay solamente 244 días laborables, ¿sí? ¿Dónde van a parar los otros días? Bueno, tenemos fin de semana 104 y feriados 19. Esto es para el año 2020. Esto va a ir variando, ¿sí? En general esto más o menos se mantiene constante, pero quería establecer esto, los días realmente laborables que tiene una persona. Lógicamente, si la persona trabaja los fines de semana, va a incrementar los días laborables, pero no descansa. El fin de semana no es un lujo, sino a veces se descansa, o por lo menos se puede hacer otro tipo de actividad. Y los días feriados lo mismo, también puede trabajar los días feriados, correcto. A veces razón de necesidad hace que estas dos cosas también se siga trabajando, pero yo les tengo que explicar cómo se debería analizar un verdadero costo laboral, para uno saber cuánto tiene que ganar. Y si yo brevemente analizo estas cosas, todavía la cosa me da otra visión muy distinta a la que puede tener algunos, que los que piensen que hay que trabajar 365 días del año. Si yo me tomo 15 días de vacaciones, que tampoco las vacaciones deben ser tomadas como un lujo, sino como algo que la gente tiene que descansar, aunque se quede tomando mate en su casa, pero sin ninguna actividad, ¿sí? No sé si son 15 días, 10 días, 7 días, pero que alguna actividad que no tenga nada que ver con el trabajo, que se pueda despejar, creo que hace mucho a la salud de las personas, ¿sí? Tener una idea de que podemos enfermarnos, o sea que una parte de los días, ¿sí?, que trabajamos no vamos a poder producir,
Y también problemas climáticos que, sobre todo en la construcción, tenemos que hay obras que no podemos trabajar porque los días pueden ser 8, pueden ser más, pueden ser fatales, hay años que son fatales. Esto en la revista Vivienda muchas veces trae promedios anuales de pluviales, o sea, de lluvia que cae, y el que no sabe dirá para qué ponen los días de lluvia. Esto no es meteorología, sino que los analistas saben que más o menos hay un promedio de cuántos días, según el tipo de obras, no se va a poder trabajar. Entonces va a permitir un análisis mucho más fino de la obra, ¿sí? Del costo laboral. Repito que es una especialidad. Si a esto tomamos como un descuento a los días laborables, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que eran 244, ¿sí? Y le descontamos 26, esta cuenta da 26, fíjese, casi un mes más, nosotros trabajamos productivamente 218 días, ¿sí? Conclusión a la que quiero llegar es esta, que en un año, 365 días del año, nosotros trabajamos, producimos y cobramos dinero simplemente en 218 días del año. Esto a tenerlo muy en cuenta cuando uno analiza sus propios costos. Bueno, nos veremos en el próximo tema.